Bien, ahora sí, iniciamos, compañeras y compañeros. Esta es nuestra sesión de hoy. Los objetivos son dos. El objetivo primero es que comentemos la lectura. Sí recibieron la lectura correctamente, ¿no? Y traen sus reportes de lectura. Perfecto. Bueno, pues los que no, lo siento mucho, un punto menos. Pero los que sí, por favor, no olviden dejarlo al final de la clase, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comentar a Thomas Kuhn. Y la estructura de las revoluciones científicas. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Por favor, los que vayan llegando, terminen de llegar. Sí, porque ya están ahí. ¿Qué están vendiendo? ¿Cosas o qué? Eso, compañero. Bienvenido, bienvenido. A ver, sí voy a necesitar de su concentración, porque vamos a dar un salto locochón, porque me voy a ir a Cuba, no nos vamos a ver dos días, no nos vamos a ver, ¿hoy qué es? Hoy es 19, lunes, yo salgo mañana a las 9:30, estoy partiendo para La Habana, directo. No, miércoles ya. A las 12 del día vamos a tener un taller de marxismos latinoamericanos. Entonces voy a impartir un módulo de ese taller con el nombre Economía para la Vida, ¿no? Entonces voy a ir a presentar mi propuesta de teoría marxista contemporánea, es decir, ya actualizada, no clásica, sino ya con una actualización para hacer la lectura de este momento en específico. ¿Cuál es este momento en específico? Es la transformación del orden global, ¿de acuerdo? Es decir, esto no es un detalle menor, compañeros y compañeros, es como cuando de repente un volcán, ¿no? Oye, pues hay una fumarola, dices, está tranquilo, ¿no? Incluso los lugareños, ¿no? Dicen, no, ahorita el Popo, ¿no? Don Goyo está tranquilo, ¿no? Es su actividad normal. Pero de repente, imagínense que empieza así a moverse la tierra y estalla totalmente ese volcán. Entonces, no podemos ser ajenos a ese suceso, ¿de acuerdo? Mucho se hablaría de la geología, ¿no? De además todas las comunidades que están alrededor. Y así como esa imagen en el planeta, pues siempre hay relaciones internacionales, ¿no? Países que tienen más poder que otros, de acuerdo, ¿no? Pero en la actualidad no se trata simplemente de esos movimientos regulares del mar, o como ahorita decíamos, esa fumarola del volcán, sino que ha estallado. O sea, el sistema de dominio de los Estados Unidos ya no está aplicando más. ¿Cómo lo sabemos? La guerra en Ucrania no pudo intervenir, solamente dar dinero, imagínense, ¿no? Y además ha inducido a una crisis económica en Europa. La pandemia no tuvo la capacidad de Estados Unidos de hacer frente, ¿no? O sea, ni siquiera podían producir cubrebocas, compañeros. Eso habla de un proceso de desindustrialización acelerada, ¿no? ¿Cómo que Estados Unidos no puede producir cubrebocas y pues menos ventiladores, ¿no? Entonces, habla de un problema también porque hemos dicho, el centro básico del sistema capitalista, ¿cuál es, compañeros y compañeros? ¿Cuál es el centro básico del sistema capitalista? Los medios de producción, por supuesto, es con lo que recibes la fuerza de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué más? Las redes sociales. ¿Cómo que las redes sociales? Pues, ¿usted cómo puede producir el proletariado y los que son dueños de los medios de producción? O sea, las relaciones sociales. Sí, porque las redes sociales, pues el Twitter, y por eso dije, ay, Caracas, ¿no? Pero sí, efectivamente, toda fuerza productiva, o sea, todo el conjunto de medios de producción, pues no están nomás ahí arrumbados, ¿no? Están dispuestos para que funcionen. Es decir, cuando está encendida la máquina, ¿no? ¿Qué quiere decir? En ese momento se constituye en una posibilidad, en una capacidad, en una fuerza. Por eso les llamamos fuerza productiva, ¿no? Entonces, no es un detalle menor, ¿de acuerdo? O sea, un país que tiene una fuerza productiva sólida puede empezar a crecer su PIB
digamos, al 4 o 5%, China hasta el 12% se ha ido, México en sus buenos tiempos, sí alcanzábamos el 7-8 sin problema. O sea, esa fuerza, ¿no? Pero esa fuerza, ese mecanismo, pues es como una maquinita también. Si no la actualizas, es como un celular, ¿no? ¿Recuerdan el primer celular que se compraron? ¿Cuál era? Alcatel. ¿Tenía cámara? Sí, traía cámara. Pero VGA, ¿no? Ah, entonces no traía cámara. Ah, ¿no? ¿Qué más? El Nokia, ¿no? ¿No tuvieron el del lentecito? Uno de Hello Kitty. Bueno, recuerden ese primer día que lo tuvieron, ¿no? Vamos a decir que era el de moda, ¿no? Es decir, es la representación de un momento en el cual cierta tecnología está dominando y nos sentimos bien de ser partícipes de la misma. No hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, en ese momento es el top, ¿no? Y de repente lo disfrutamos y hasta lo podemos presumir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahorita ese es mi celular? O sea, ya cambió la cosa, ¿no? Ese que en un momento era la novedad, ahora simplemente está descontinuado. ¿Por qué está descontinuado? Pues porque ya no puedo, ya no, en el de, por ejemplo, el Nokia, el más vendido, creo que era el 1110, una cosa así, uno grisecito de la lamparita, pues no podría conectarme al WhatsApp, ¿no? Y no podría tener acceso a la actividad política que tengo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Entonces, está descontinuado porque no me permite hacer una nueva función social que existe y con mi receptor tecnológico no lo alcanzo a lograr, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros que eso es así? Lo hemos experimentado todas y todos, ¿no? Igual nos va a suceder, a lo mejor ahorita traemos el iPhone, no sé en cuál van, en el 20 qué, o cuál es el iPhone ahorita. 15, ¿no? Dices, es una locura, creo que ya está la decisión entre comprar una casa, un auto o un iPhone, ¿no? Porque creo que eso cuesta como 38,000 pesos, ¿no? Digo, el chido, ¿no? Ah. Igual, ¿no? Vamos a salir de la tienda, o como recientemente salió el de los lentes estos de Google, entonces salió y hasta le aplaudieron, ¿no? Dices, oye, tú no hiciste nada, solo lo compraste, ¿no? O sea, ¿por qué te llevan los aplausos de los ingenieros, ¿no? Que lograron todo esto, ¿no? Pero bueno, sabemos que en 20 años eso habrá sido superado, ¿no? Entonces, ¿qué querrá decir? Que hay nuevas funciones sociales que van a surgir que todavía no conocemos. Está bonito, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿no? O sea, muchas veces este tipo de pensamiento filosófico, pues como que uno asume que todo el mundo lo sabemos. A lo mejor sí, pero no siempre lo pensamos y reflexionamos, ¿no? Por eso ahorita es eso, o sea, decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la actividad económica no nomás es un crecimiento en abstracto, sino que la actividad económica va a permitir en su momento las fuerzas productivas que empujen a tal grado de lograr esas nuevas funciones sociales. O sea, si no tuviéramos red de satélites, no podría llegar con tanta rapidez como lo hago todas las mañanas por el segundo piso desde Copilco. Me veo quejándome que estoy bien lejos, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, ustedes saben que el GPS es una red, solo es posible con satélites, ¿no? Hace el cruce, considera la distancia también de la acción de la gravedad, ¿no? Y la modificación del tiempo-espacio, y logra hacer la triangulación para que uno vaya a ponerle así en su GPS. El Reconchiflas, ¿no? Vámonos, ¿no? Y ya, ¿cuánto se hace? 23 minutos, pum, ¿no? Y además te dice el tráfico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el satélite también está recibiendo información de la velocidad y movimiento de todos los demás, ¿no? Entonces, para llegar al satélite, imagínense, ¿no? O sea, primero la bronca fue sacar al ser humano del planeta Tierra, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Han escuchado hablar de Yuri Gagarin? El primer hombre en el espacio soviético. Entonces está Estados Unidos así en la competencia con sus fuerzas productivas, pero del otro lado está también
el bloque soviético. Y entonces la onda es esa, ¿quién lo va a lograr primero, no? Porque quien lo lograra, es decir, quien pudiera poner a la primera persona humana en órbita, es decir, no aquí volando, ¿no? Sino en órbita quiere decir que estás en el nivel ya del espacio y que tú estás recorriendo la órbita ya desde fuera del planeta Tierra, ¿no? Entonces, lograr eso, compañeras y compañeros. Bueno, pues estos son tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Sí recuerdan la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos está no abiertamente haciendo guerra contra el bloque soviético, pero pues sí sabiendo que quien desarrolle primero la tecnología, quien desarrolle primero las fuerzas productivas, puede dominar la economía mundial, ¿cierto? A ver, ¿qué onda aquí? ¿Por qué ya? Eso lo editamos, ¿no? Compañeros, les voy a rogar, por favor. Estamos en clasecita, por favor, ¿no? Sí, gracias. Listo. Fue muy amable, legal, ¿no? Y Yuri Gagarin lo logró. Primero los soviéticos. Todos los gringos estaban, oh, ¿no? Nos ganaron, ¿no? Porque además le dio una vuelta, o sea, no. Porque luego ya, como a los 3 años, Estados Unidos lo logró, pero nomás fue un ratito, o sea, Yuri Gagarin fue toda la vuelta y no me acuerdo el nombre del gringo, pero haz de cuenta que nomás salió y un poquito, o sea, creo que, no sé, temo equivocarme, pero sí, quizá, pues un 15% de lo que hizo Yuri Gagarin y cayó, ¿no? Y con eso, de volada, ¿no? Los medios de comunicación, lo logramos, ¿no? Ya estamos a la par, ¿no? Y esto lo menciono porque esto que decimos de las fuerzas productivas es muy importante, porque las fuerzas productivas se van a convertir en la posibilidad de dominar la economía internacional. O sea, quien tiene la tecnología, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la tecnología así de punta? ¿Ah? A ver, Tesla, ¿por qué? Por los autos eléctricos y está además en el espacio, ¿no? Apuntando, es una, ¿cuál otra? Pero, por ejemplo, Tesla, ¿qué necesita para sus computadoras? Litio, ¿no? Para baterías, eso es muy importante. Pero sobre todo, una computadora, ¿con qué funciona? Sin una computadora que no tiene qué estructural, no su conectividad. No, ¿ninguno les tocó armar una computadora, un CPU alguna vez? No. Uy. Bueno, tarjeta madre, sí, sin duda también, ¿no? Porque es donde montas todo, ¿no? Pero hay un centro neurálgico, ¿no? El procesador que el procesador es el concepto tecnológico de un chip. Es decir, los microchips son los que permiten ahorita tecnológicamente hacer todo, la explosividad, ¿no? Lo posible del desarrollo tecnológico. Entonces, quien produce chips tiene un lugar central, ¿no? En la geopolítica, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, con todo esto lo que estamos diciendo, básicamente, para regresar a esto, es que se ha movido la realidad. Y aquí con Thomas Kuhn, la onda es la siguiente, como pudieron observar en la lectura, siempre el desarrollo de un modo de producción, bueno, le vamos a poner un modo de producción histórico, se constituye una ciencia normal. Es decir, recuerden que todos los modos de producción históricos, o sea, todos los MPH, recordarán, ¿no? Que dijimos que son formación, le llamamos ¿cómo? Formación económica, social, ¿no? Pero para abreviar, y eso ustedes lo van a leer porque vamos a leer ya, y ahora sí vamos a leer directamente al maestro, a Marx. Y Marx lo dice de una forma más sencilla. Dice, a todo este organismo, así colectivo, ¿no? Piensen, ¿no? Los mexicanos, ¿no? ¿Cómo es su economía, su metabolismo? Somos una forma económica. ¿De acuerdo? Es decir, esa es nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando?
Una forma económica no nomás es la forma de producir, o sea, las fuerzas productivas, sino también, decíamos el otro elemento, no las redes sociales, no, perdón, sino las relaciones sociales de producción. Entonces, toda forma económica también tiene una estructura relacional, relaciones sociales de producción. Déjame checar si... Qué bueno que he corregido. ¿Sí se entiende? Una cosa son las fuerzas productivas, pues, ¿no? Porque pues tú puedes usar la red de celular para espiar, ¿no? Pero también puedes usarla para organizar una manifestación social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza productiva sí es contundente, es fuerza esta producción de energía, pero no anda solita, ¿no? O sea, hay algo más, tiene que tener un contenido histórico, pues, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? La pólvora. La pólvora en manos de los chinos no terminaron haciendo bombas para ir a invadir a otros países, ¿no? Pero los países europeos, sí. Entonces, una misma fuerza productiva puede tener usos diferenciados. Eso es lo que aquí es importante que ustedes tengan claro, ¿de acuerdo? Es decir, no es intrínseco a la fuerza productiva su relación social de producción. Por eso, y además hasta ya, creo que ya no está pasando, porque ya, creo que Diego Rusarín ya hizo lo suyo. ¿Quién escucha a Diego Rusarín? ¿Ah? No, si ya los tengo ubicados, compañeros. No, pero bueno, es que, bueno, una cosa es el fenómeno de redes sociales, que es un día lo podemos también discutir, pero básicamente, pues la idea es correcta bajo la siguiente hipótesis, ¿no? Siempre se nos dice a los que nos identifican como de izquierda, antes eran los rojillos, ¿no? Entonces éramos rojillos, y luego yo me apellido Rojas, entonces, pues la penitencia la traigo ya en el apellido, ¿no? Sí, siempre rojo, ¿no? Entonces, siempre lo que ocurre es que si tú estás en contra del sistema capitalista, la clásica es, pero bien que estás grabando con una GoPro, ¿no? Y, mira, tienes 4G y tienes además un extraordinario y cómodo tripié de Targus, ¿no? Dinámico. Traes tu bocina Bluetooth y, por supuesto, tus Rode, ¿no? Tus micrófonos inalámbricos, ¿no? Porque quieres escucharte bien en tus grabaciones en YouTube, que es una transnacional, ¿no? ¿Hay contradicción? Decíamos ahorita, ¿no? El WhatsApp lo podemos utilizar para secuestrar a alguien, para organizarnos con mi banda, ¿no? Ya salió, ¿no? Pum, SAS, listo. Código 3, sí, bien ñoños los secuestradores, ¿no? Código 301. Pero también puede ser que en algún momento podamos organizarnos, algo, no lo voy a poner ya tan dramático, ¿no? Vamos a ir realmente a limpiar un río. Y nos organizamos para ver dónde nos vamos, porque vamos a salir de la ciudad y nos vamos a ir todos en un mismo carro para no gastar tanto, como que cada quien en su carro y vamos cotorreando, ¿no? Pero nos organizamos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La fuerza productiva WhatsApp no es intrínsecamente representante de determinada relación social de producción. Lo voy a decir de otra manera, o sea, el problema del capital no es el iPhone, es cómo se produce el iPhone, ¿de acuerdo? Y que no vas a ganar mucho en realidad, sí puedes hacer ahí, son algunos mecanismos, por ejemplo, por el lado del consumo, pero son muy limitados, ¿no? O sea, cuando se dice, ¿no? Comercio justo, no sé si lo han escuchado hablar así en Starbucks, ¿no? Ustedes que son asiduos visitantes de Starbucks, ¿no? ¿Se han ido a Starbucks? Starbucks, pues saben que es una transnacional que captura todo el negocio del café, ¿no? Y por ahí siempre hay como que una galletita, así como que para que cooperes, ¿no? Comercio justo, algo así, hay veces que ocurre, ¿no? Pero dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, nomás estás haciendo ahí una mención por el lado del consumo, ¿no? Pero
Pero ve el gran problemón. O un ejemplo quizá más claro, Coca-Cola, ahorita que está de moda ¿sí recibieron el meme que les envié? La refresquera, ¿no? No se bañen en más de 5 minutos, ¿no? Mientras acá le estás pero dando un bajón a todas las reservas de agua, porque pues no es lo mismo el consumo industrial que el consumo doméstico, ¿no? Yo estoy lavando unas manzanas, ¿no? Allá están produciendo, allá es una transnacional que su producción la exporta además y que es brutal, pues, ¿no? Es brutalmente una magnitud exorbitante, ¿no? Entonces, pues, yo, ¿por qué me le voy a ir por el lado del consumo final? El problema es en la estructura de mercado primero oligopólica, ¿no? Ya ese es un problema, ya lo sabemos como economistas, ¿no? O sea, es un problema que haya en el mercado, que el mercado esté concentrado, es un problema económico, ¿no? Y entonces con el consumo ocultas los problemas que están pasando en la producción. Entonces, ahí es donde vamos a un principio aquí elemental, compañeros y compañeros. Es decir, va a llegar un momento en el cual la nueva tecnología, o mejor dicho, las nuevas fuerzas productivas empiezan a chocar con las relaciones sociales de producción. Se empieza a ver ya conflicto. Y por eso empiezan a surgir cada cierto tiempo ciertas crisis. ¿De acuerdo? Es decir, la forma económica va evolucionando entre dos elementos que constituyen de hecho el modo de producción histórico, que son las relaciones sociales de producción, como ahorita decíamos, pero también las fuerzas productivas. Entonces, las fuerzas productivas, es decir, el resultado se logró gracias a determinada tipo de relación social productiva. ¿De acuerdo? O sea, un tipo de sociedad construyó toda la base eléctrica, por ejemplo, que tenemos en el país, ¿no? Ya fue otra, ya no es la misma, ya no es la de hoy, ¿no? O los que hicieron la expropiación petrolera, pues fue un tipo de comunidad, ¿no? Que ya no es la misma de hoy, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de relaciones sociales de producción. A eso nos referimos con esta categoría. Cuando enunciamos las relaciones sociales de producción, son todas las relaciones mutuas que existen ya en la realidad concreta. Es decir, ya la manera así esencial en la cual nos relacionamos los seres humanos. Por ejemplo, si viajamos en el tiempo, imagínense que llega Michael J. Fox por nosotros en el auto, ¿cómo se llama? El de Back to the Future, ¿no? El DeLorean, ¿no? ¿Sí vieron, no? Volver al futuro. Qué bueno que compartimos ese background cultural, compañeros y compañeros. Yo me había esforzado por hablar de Taylor Swift. Y le ponemos 1910, así la revolución, ¿no? Y llegamos allá, ¿no? Ya frenamos y de repente, sí, estamos en otro tiempo, pero están de acuerdo que pues ahí la vestimenta va a ser diferente, el tipo de alimentación va a ser distinta, ¿no? Ya ven, ¿recuerdan la película que creyó que se llamaba Calvin Klein, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una mercancía de otro tiempo, ¿no? O sea, es decir, esa sociedad creería que alguien traería su nombre en sus calzones, ¿no? No el de alguien más, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas cambia todo. Obviamente que si les tienen que explicar, por ejemplo, si ustedes en el viaje traían su celular, aunque fuera el Nokia de los 90s, tendrían mucho que explicar para que captaran, pues, qué se hace con ese artefacto, ¿no? Porque van a decir, no, pues yo le hablo, ¿cómo? ¿Y el cable? ¿No? No, pues es que es por antena. Ah, ¿pero de cuál, no? No, pues es que unos satélites. Entonces, hay mucho que explicar, pues, ¿no? Porque es una sociedad que tiene una experiencia distinta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que está muy claro, ¿no? Bueno, cuando llegamos en el tiempo a ese punto, no solamente cambiamos de tiempo, sino también cambiamos de relaciones sociales de producción. Ahora sí ya está claro, ¿cierto? Por eso esta categoría es tan importante, compañeras y compañeros. Todo modo de producción histórica
Aquí sí hay que hacer una respiración, ¿no? Porque ahora sí entendimos algo bueno ahorita. También en casita, no olviden dejar sus comentarios, dejar su like y suscribirse a la Academia de la Azufre. Fuerzas productivas, compañeros. Fuerzas productivas. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Hago la advertencia que esto fue un arco, más o menos, un arco, no un arco, porque ahorita estamos en ese problema, ¿no? Un arco histórico, conceptual, para postular esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo ya tengo, o sea, viene la siguiente pregunta. Una fuerza productiva llega un momento en el cual, y eso lo hemos vivido también, ¿no? Pues sufrimos la revolución del Internet, hace rato que lo comentaban, ¿no? También, ¿se acuerdan de los primeros? ¿A alguno le tocó conectarse con un módem de 56K? No, ya no. Ahí sí ya nos separamos del tiempo, compañeros y compañeras. A mi generación nos tocó ver nacer el Internet en lo social, ¿no? Les cuento, ¿no? Imagínense cómo era tan inicial el asunto que había la primera escuela de computación en Puerto Vallarta, se llamaba el ICEP, Instituto de Computación Empresarial de Vallarta. Y pues era una novedad el Internet, o sea, creo que había en toda la ciudad de Puerto Vallarta un cibercafé, el primero, ¿no? Y además era una conexión súper lenta, ¿no? Entonces, y además todavía nadie tenía mail, ¿no? Entonces, con nuestros amigos que estábamos estudiando ahí en esa escuela, que les mando un cordial saludo a Eduardo Romero, a Ignacio Dávalos, grandes amigos de la secundaria, Joel Urrutia, sí, parecen como personajes de la Reforma, ¿no? Bueno. Pero bueno, nos dijeron, ¿quieren un mail? Y pues nosotros no sabíamos ni para qué era eso, ¿no? Entonces dijimos, sí, denos uno para todos, ¿no? Todos teníamos el mismo mail, ¿no? Y además de que, dijimos, bueno, ya tenemos el mail y hasta le pusimos unas tarjetitas porque ya nos presentábamos como hackers, ¿no? Entonces, pero así un día nos dimos cuenta que nadie tenía acceso al buzón, ¿no? Entonces, pues eso habla de una nueva tecnología. Compañeras, ¿qué pasó, compañeros? Digo, ustedes tienen la gran capacidad de que no se escucha cuando están hablando. No sé cómo le hacen, la verdad, eso luego lo revisamos. O voy a ir a revisarme también, ¿no? Pero pongan atención, compañeras, por favor, ¿vale? Si no, les voy a aplicar la que es acá, de separar a las amiguis, y no quiero ser esa persona, especialmente porque seguimos en febrero, ¿no? O sea, todavía está la onda de la amistad, ¿no? ¿Cómo? O ya no, eso ya se acabó. Dice, no, eso se acabó el mismo 14 de febrero, dice la compañera. Y entonces, bueno, el Internet, pues de repente, ¿qué sucede? Que lo cambia todo, pues, ¿no? Y bueno, esto lo conecto con una anécdota que me platicó una vez una señora ahí una secretaria estando en tesorería. Ustedes saben que yo estuve en tesorería de la Federación, ¿no? Sí, ahí he estado 2 veces en la Administración Pública Federal, una en la Secretaría de la Función Pública, fui comisario público, es el que revisa que las instituciones y las entidades del gobierno vayan ejerciendo su presupuesto en ritmo y que vayan alcanzando los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que estar en las juntas, hay que estar analizando su evolución y eso es lo que hacía en la Secretaría de la Función Pública. Y en Tesorería estuve como subdirector del Registro de Cuentas Bancarias de la Tesorería de la Federación, donde le cerramos, el objetivo era cerrarle todas las cuentas que tenía el gobierno federal para renovarlas, porque había muchos manejos digamos que oscuros, ¿no? De las cuentas que tenía el gobierno en el ejercicio del presupuesto. Entonces la idea fue cerrar todas y renovar todas. Entonces fue un trabajal que no tienen idea. Entonces les cuento esto, además de compartírselos por supuesto, pero porque pues, era muchísimo papeleo, o sea, los procesos administrativos ya se imaginarán. Entonces por una cuenta puede llegar a ser
mochotote así, ¿no? Y nosotros teniendo que cerrar 11,000 cuentas en nada, es decir, en 3 meses. Entonces yo siempre me veían que pasaba así de un lado a otro, pero así, ¿no? Y ya llegaba, estoy en la escena de entrar al elevador. O sea, que te dice al 3 porque te ve cargado, entonces le dice, sí, por favor, gracias, ¿no? ¿Qué tal, sí vieron la escena, ¿no? Lo que pasa es que estuve en unos cursos de teatro, en realidad. Teatro, no sé si conocen Teatro del Vicio, las chulas, las reinas chulas, ¿no? En Coyoacán. Ana Francis Moore, ¿no? Ceci Sotes, ¿no? Bueno, pues es ustedes saben que en el teatro, pues hay un teatro que trabaja el humor, pero para la sátira política. Entonces es como esa vibra, ¿no? Y fue se llama burlesque, el tipo de teatro ese, ¿no? Búsquenlo, pueden buscar ahí. Luego les paso en el WhatsApp. Y sí, es muy bueno, o sea, la onda de la escena, la onda de todo esto fue muy interesante, pero se los quiero platicar porque, pues la verdad es que la administración pública, compañeros y compañeros, muy pesada. Muy, muy, muy pesada, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Uno que es como de alma libre en la acción política, en estar estudiando, en estar escribiendo, pues de repente empieza a pesar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11 de la noche, disposición total, fines de semana, y pues mucha aceleración, porque pues, está acelerado todas las acciones de gobierno, ¿no? Entonces, verdaderamente fuerte. Entonces recuerdo, pues, que cuando ya renuncié, pues ya haz de cuenta que el viernes era el último día, 16 de julio, era un 16 de julio. Y en eso recibí, o sea, mi hora sí oficial, y la Administración Pública Federal eso es muy importante porque un acto administrativo todavía en tu tiempo te puede traer consecuencias, entonces hasta el último momento hay que estar ordenados, ¿no? Y me llegó un mail, fíjense precisamente, ¿no? Gracias a las fuerzas productivas, una invitación para un curso de teatro burlesque. Y estaba en descuento porque es esta tarde misma, ¿no? Así como que ya querían agarrar así de los últimos para llenar el cupo, ¿no? Para que costee, ¿no? El curso. Y que me inscribo. Entonces salí de la oficina a las 6 de la tarde y a las 7 ya estaba calentando en el Teatro El Vicio, en mi nueva vida, ¿no? Y pues empezamos a hacer actos de escena y por eso, pues, por eso vieron lo que vieron, ¿no? Sí, qué locura. Ah, pero entonces les decía, ¿no? La escena se me olvidaba, ¿no? Y pues así como que la compañera sí se me quedó viendo así como... Y trae muchos papeles, ¿verdad? Y yo, sí, pues que ahorita está la chamba, ¿no? Entonces me dice, sí, yo andaba igual. Y yo así como, porque no la había visto en mi área, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Pues, ¿o a qué se refiere? Dice, sí, lo que pasa es que hace muchos años que no había computadoras, usábamos mucho papel. Entonces dije, no manches, claro, estamos haciendo un proceso viejísimo, administrativo, sin digitalizar un montón de cosas, ¿no? Entonces las fuerzas productivas ahí como van jugando, ¿no? Y pues ahí como también el reflejo de otra relación social productiva. Imagínense cómo era la administración cuando no había computadoras, ¿no? Entonces todo va cambiando, ¿no? Todo va teniendo una transformación generalizada, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, todo modo de producción histórica va a tener esa combinación. Esta es una relación mutua. ¿Qué quiere decir esto de relación mutua, compañeros? Recordarán que también mencionamos por ahí procesos, ¿cierto? Es decir, que nuestro análisis no son cosas, no son unidades de cosas, sino que estamos analizando relaciones sociales. Son complejidades, son procesos, pues, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta complejidad en particular? Con este término que se llama relación mutua.
Es decir, una relación mutua es una relación compleja, pues porque los dos elementos no están conectados de forma exterior, sino que se van interconectando y van reaccionando uno con respecto a otro. Es como una pareja, ¿no? O una gran amistad, para que no empiecen con el Romeo y Julieta, ¿no? No es cierto. O sea, pero sí se entiende, ¿no? O sea, una relación, sabes muy bien que de repente estás ahí cotorreando y ya viste muy serio a tu amiga, a tu amigo, y dices, algo le pasó, ¿no? Mira, ya están recordando un momento que los compañeros, no sé si quieran compartir, no es cierto. Hacía una entrevista, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo la viste? ¿Crees que acepte o no? Entonces de repente dices, algo cambió algo, y puede ser a lo mejor que era otra cuestión, ¿no? Y de repente tú ya a la hora de que tú también ya cambiaste, el otro ya dijo, ah, caray, pues está raro, ¿no? Y ya llega un momento en el cual, pues como que a lo mejor para las 6 de la tarde dices, pues quién sabe qué pasó, ya estamos bronqueados, ¿no? O estamos bien serios, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo un poco tonto, pero para que entiendan que las relaciones mutuas significan una complejidad de que los dos elementos que están relacionados se influyen simultáneamente. Imagínense esto de la relación de pareja o de la amistad, pero trasladado a la relación de la economía de Estados Unidos con la de México. Uy. O sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no tener claro las relaciones mutuas que tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí se entiende esta complejidad? Sé que hasta ahora dicen, bueno, le estamos dando un vuelto, ¿no? Yo todavía ya estoy así como en los carros cuando le frenas, que para regresar a Thomas Kuhn nada más, ¿no? Ciencia normal sería la ciencia que va dándole sentido y racionalidad a una combinación del modo de producción histórico. ¿Sí se entiende esto? Queda claro, ¿no? Lo voy a decir otra vez. La ciencia normal acompaña la normalización de determinadas relaciones sociales de producción. En una realidad concreta, ¿no? ¿Cómo dice? Ciencia normal, voy a repetir, no para que lo anoten, o sea, si ya lo van terminando de anotar está perfecto, pero para que más bien persigamos la imagen, la imaginación de lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, como una relación, lo voy a decir de otra manera, pues para abonar a ese imaginario. Cada momento histórico va desarrollando su relación social de producción, ¿no? Ya acordamos, ¿no? Es diferente. Si nos vamos en el DeLorean, al siglo XIX va a ser otro tipo de sociedad. Hay otras relaciones sociales de producción y hay otras fuerzas productivas, ¿no? Eso está clarísimo, ¿de acuerdo? Ahora, vimos que están en una relación mutua. ¿Qué quiere decir? Que se están, una a otra, se están afectando, ¿de acuerdo? Luego vamos a profundizar en esto de aquí, para no irnos otra vez tan lejos, sino que ciencia normal va a ser esa expresión, es decir, siempre los modos de producción histórica tienen su ciencia, pues, ¿no? Su ciencia correspondiente. Entonces, dice Thomas Kuhn, por eso en Estructura de las Revoluciones Científicas es muy importante, ¿no? Llega un momento en el cual este modo de producción empieza a entrar en su momento de disolución. O sea, como todo lo vivo, nace, crece, ¿no? Y muere. Entonces, la hipótesis, y que es lo que ha pasado con la estructura de las revoluciones científicas, es que una revolución científica viene o es su temporada probable histórica cuando las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción de conjunto, es decir, estas relaciones mutuas van a sufrir una transformación estructural o cualitativa. Es decir, van a transformarse aceleradamente, ¿no?
Como la Revolución Mexicana, ¿no? Fue una transformación potente, ¿no? O la Revolución Soviética, por ejemplo, ¿no? Es decir, va a existir procesos en las relaciones mutuas donde de repente van a generar la tensión suficiente para, ¡pum!, hacer el salto cualitativo, ¿no? Así como lo que decíamos en alguna de las clases, ¿no? El agua cuando llega a los 100 grados centígrados cambia de su estatus líquido y se va al cubo, ¿no? ¿Sí saben por qué al cubo, no? Se va, se va, se va. O sea, es la primera vez que aplico este chiste. Lo escuché el fin de semana de un buen amigo y dije, ya lo quiero aplicar en la clase. Salió bien, ¿no? Gracias. Así que ese me lleve al estrellato en las redes, ¿no? Y que termine siendo famoso por ese chiste. Y yo, no, por favor, ¿no? Dame chance de presentar mis libros, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa ciencia normal va a entrar en un periodo de crisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo le dice Thomas Kuhn ahí? ¿Sí recuerdan esta parte o no de su lectura? ¿Cómo va? A ver. Está la ciencia normal, ¿no? Y luego le empieza a pasar ¿qué? Pues que sus postulados ya no explican la realidad. Nada más y nada menos que eso. Entonces entra en una crisis, ¿no? Exacto, entonces viene el momento en el cual el pensamiento, es decir, las ideas tienen que renovarse. Es lo mismo, compañeros y compañeros, que nos pasa en la familia. Es como con nuestros padres, ¿no? Tenemos diferencias porque tenemos diferentes experiencias, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el cual, cuando ustedes sigan creciendo, que va a haber un momento en el cual se van a dar cuenta que, pues, por supuesto, nuestros padres, nuestros abuelos son compañeras y compañeros de su época, ¿no? Y por lo tanto, pues vienen de una experiencia diferente de la nuestra y por lo tanto van a tener una visión también diferente. Y es respetable y tiene su funcionalidad porque es una relación mutua, pero están de acuerdo que en cierto momento, especialmente cuando ya se trata de sus vidas en lo particular, pues ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Cierto? Es decir, prevalece el criterio nuevo. ¿De acuerdo? Ah, eso sí, no sé si alcanzaron a sentir chido o nomás yo estoy aquí tripeándome duro. Sí, yo acá ya elevándome, ¿no? Ya van a la coordinación. Tenemos un problema. Un profesor está volando. ¿Qué? Miren, les presento, por cierto, hice este ojo de Dios comunista. Está chido, ¿no? Por los colores. Mira, nada más. Pues, va a ser mi compañero de viaje allá a la isla, pues porque se visita no una república burguesa para nada, no, ni siquiera una república social, sino se visita una revolución, compañeros, y eso no todos los días. Entonces, vamos a tener oportunidad de además conversar con ellos, pues para discutir cuáles son nuestras perspectivas. El panel que se va a hacer en una de las revistas en el contexto de la Feria Internacional del Libro se llama América Latina y el Caribe, una valoración de conjunto para este 2024, ¿no? Cómo encontramos la región y cuáles son las oportunidades en el actual proceso de transformación, ¿no? Entonces, pues vamos a llevar todo esto precisamente, esta postura de Thomas Kuhn, ¿no? Que es esta pregunta. Primero, ¿no? La ciencia normal, primero la tenemos que identificar. Para la ciencia económica, la que funciona como ciencia normal actualmente, ¿cuál es? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, dice el compañero el keynesianismo. ¿Alguien está de acuerdo? O sea, va por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? De hecho, esta noche, a las 9 de la noche, voy a estar en un programa con Víctor Aramburu, con Josafat Hernández. Vamos a hablar de la economía como ciencia o como ideología, ¿no? Entonces, es una transmisión. Les puedo compartir en el chat
el link por si alguien gusta verme en acción. Bueno, aunque mi acción principal es aquí, ¿no? Pero ustedes saben, ¿no? Es algo que pues, nos ha dado este sexenio, pues hemos tenido que estar en los sets de televisión, sets de radio, youtuberos nacionales, internacionales. Ahorita ya tenemos todo controlado técnicamente, pero me acuerdo la primera vez que me hablaron de RT, hace ya muchos años. O sea, así me pasó, yo sentía que tenía el celular del VGA, ¿no? Entonces, pues no tenía ni siquiera un tripié, entonces ahí tenía uno que había comprado de esos que son así como que se mueven, que son maleables para poner el celular, pero pues obviamente estaba brinque y brinque, ¿no? Entonces, cuando entré en vivo, le pegué a la mesa y mi escena salía así. Entonces dije, no, bueno, si así vamos a estar, porque eso era el inicio del sexenio, si así vamos a estar, o un poquito antes quizá, ¿eh? Sí, no, antes, pero que no nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces, por eso tuvimos que hacer, pues, y además la pandemia nos ayudó, ¿no? Vieron que la pandemia, pues, tuvimos chance como de echarle vuelo, ¿no? ¿Tuvieron ustedes clases en la pandemia o no? ¿Pero todavía en la prepa o...? Sí, ¿eh? Están chiquitines. Chido. No, lo que pasa es que el otro día estuve en un evento en el Instituto Tecnológico de México que organiza Ciencia y Academia y la UAM sobre cooperativas, sobre formas económicas cooperativas. Y alguien hablaba de la importancia de que pudiéramos de aquí para el real, o sea, ya superando el proceso tradicional del mercado capitalista, no la empresa tradicional donde hay un patrón, ¿no? Sino la posibilidad de experimentar, pues que por ejemplo se organicen un grupo de ustedes y que logren montar una cafetería cooperativa, por ejemplo, ¿no? Que cambia sus insumos, que ofrece, que piensa, no como el Starbucks, que es una estandarización, sino que va a recuperar, por ejemplo, una figura que tiene que ver con el café en Veracruz, ¿no? Entonces haces un proceso económico, pero con una recuperación cultural, y no hay un jefe, sino que todos son... ¿No? ¿No? ¿Por qué no, compañera? ¿Qué tiene de malo las cooperativas, compañero? No le gusta cooperar, es envidioso. No, compañero. No. Adam Smith está así, ¿cómo se dice? En su tumba, ¿no? Adam Smith siempre tan preocupado por lo que le pasa al carnicero. Así voy a ponerle a mi obra de teatro, El carnicero de Adam Smith. Claro. Lo voy a anotar para que no se me olvide. El carnicero de Adam Smith. Es que recién lo estoy releyendo, entonces por eso lo traigo fresco. Acaban de sacar la teoría, un extracto de la filosofía moral de Adam Smith. Recuerden, es otra relación social de producción, la vida de Adam Smith, ¿no? Está al final del siglo XVIII, imagínense, ¿no? Pero se está dando cuenta, pues, que se está cambiando la sociedad, ¿no? Estás abandonando el mundo feudal y estás empezando a ver la relación social nueva, la capitalista, ¿no? Y en ese contexto es que empieza a ver, mira, ya están separados, pero siguen ahí, ¿no? Considerándose colectivamente. O sea, esa discusión es propia de nuestra ciencia, es lo que les quiero transmitir. Por eso la gran pregunta aquí es esta ciencia normal, ¿cuál acompaña a este momento contemporáneo, pues, ¿no? De la economía? ¿Cuál es el tipo de economía que está en crisis? El compañero dice keynesianismo, neoliberalismo, pero técnicamente para nuestro argot científico en lo particular se le conoce como economía neoclásica. ¿De acuerdo? ¿Sí estaban bien? ¿Sí tenían ¿verdad? Sé que sí, sé que me lo dicen realmente. Es decir, la economía neoclásica. Es decir, como es una economía de equilibrio y de supuesto, además, ¿no? De tendencia hacia la competencia perfecta. O sea, ¿por qué lo digo? Porque sería un mecanismo de asignación eficiente de los recursos, ¿no? Ese es el principio de la economía neoclásica. Pero parte de los agentes de la producción como átomos
sea, como individuos separados, no como una colectividad. ¿De acuerdo? Y el problema es que desarrollando ese principio, pues entonces pasa algo muy fuerte. A la hora de que el desarrollo del capital industrial empieza a evolucionar, agarra parejo. Es decir, explota al ser humano, como ya lo sabemos, con la teoría de la plusvalía, ¿no? Es decir, se les roba tiempo al trabajo colectivo, ¿no? O sea, esa energía colectiva que tenemos se la lleva el capitalista, ¿no? El ejemplo clásico que tengo para esto, para que ustedes vean cuál es la magnitud del robo, es el siguiente. Siempre digo lo mismo, pero ni modo, porque ya es un clásico para mí. Imagínense que estamos en la esquina todos y de repente, ¡pum!, un choque. Terrible. Por eso siempre digo, o sea, si puedes escoger un ejemplo, porque tiene que ser un choque y terrible, ¿no? Pero por lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a asumir que no le pasa nada, o sea, nomás quedó prensado, pero no tiene algo fuerte. O sea, nomás no se puede salir, pues, ¿no? O sea, la clásica que le dicen, uy, joven, 2 centímetros más y pierde la pierna, ¿no? Pero no, ¿ok? Entonces, en lo que llegan las autoridades, porque hay mucho tráfico, estamos todos así, ¿no? Salimos a Chapultepec, ¿no? Y ya estamos de regreso todos, entonces imagínense, ¿no? Vemos y decimos, hay que ayudarlo. Entonces, pues de volada, somos muchos, ¿no? Vamos a ayudarlo, ¿no? Entonces, hay que moverlo, aunque no lleguen todavía las autoridades, pues ya, si nomás le movemos así, por los 2 centímetros, sale y lo salvamos, pues, ¿no? De cualquier otra cosa, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Sí van viendo la situación? Entonces, bueno, pues ya está, vamos a ayudarte todos. Entonces todo el mundo dice, no manches, pues hay un grupo amplio, ¿no? ¡Wow! Llegó la ayuda de forma inmediata, ¿no? Entonces les digo yo, a ver, compañeros, fórmense todos en fila. Y entonces vamos a ayudarlos todos, pero uno por uno va a ir pasando a ver quién puede levantar el carro. ¿Qué me van a decir? Así se va a escuchar. ¿Están de acuerdo que no es racional? ¿No? O sea, uno por uno, aunque haya uno fuerte, a lo mejor no lo logra. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Cuál es el secreto? No, compañeros, a ver, fuerza combinada, ¿no? Entonces todos, a ver, de este lado, 7 acá de este lado y 8 de este lado. Otros nos van a echar aguas para que no se vaya a estampar uno, porque hay una bajada ahí fuerte en el periférico, if you like. Es que también estuve en el Harmon Hall. I'm sorry. Sí vamos, ¿no? La imagen la tenemos, ¿no? Y ahora sí, 1, 2. Y surge. Claro, algunos pueden llegar a tener un accidente ahí, quizá estomacal, ¿no? Porque siempre el esfuerzo, pues, conlleva riesgos, ¿no? Ese chiste sí lo voy a cortar. Aquí para la edición, corte 1. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, imagínense, la fila, uno por uno, no es lo mismo para nada. No es una fuerza social. Es una fuerza social hasta que se combina. Y sí o no, la potencia es diferente. Pues esa nueva potencia es la que se lleva el capitalista. ¿Por qué? Porque no controla una fuerza colectiva, sino que jurídicamente hace contratos individuales. Ahí está el secreto, compañeros y compañeros. Por eso viaja con mi agencia de turismo del azufre. Te llevas un bonito, ¿cómo se llama esto? Es que se lo se me olvidó el español. This bottle. How do you say in Spanish? ¿Qué es esto? No, it's for hot water. Yeah, is this for coffee? No. Not really, right? Bueno, voy a regresar a mis cursos de español. ¿Es qué? ¿Es un pepsilindro? Ah, cabrón. Me llevaste a otras relaciones sociales de producción, ¿eh? Si la que está en crisis es esta economía neoclásica,
neoclásica, porque no está explicando el mundo contemporáneo, compañeras y compañeros. Nomás por eso, no porque nos caigan mal. Yo tengo amigos muy fraternos que trabajan en la economía neoclásica y como les decía, así como el iPhone no es el problema, tampoco es las personas, ¿no? O sea, son representaciones de fuerzas históricas. Entonces, nada más que eso sí, los principios de la economía neoclásica no funcionan por eso, porque no reconocen ese tipo de fuerza colectiva, o si la reconocen, nada más es buena pues para la clase capitalista, ¿no? Y empiezan, ese es el problema que a mí me llena, me ha llevado a tener una posición crítica, ¿no? O sea, reconoces el problema de la desigualdad, pero no es una desigualdad así como medio un desequilibrito, ¿no? O sea, estamos hablando de 0.01% de la población es la clase capitalista y el resto, el 99.9%, es clase trabajadora explotada. Entonces, ¿cómo es que se normalizó eso? Pues no es una situación crítica, o sea, hay una concentración, no solamente hay altos niveles de concentración, o sea, está totalmente desfasado ya, o sea, está totalmente, es desigual estructuralmente, pues, ¿no? Entonces, si es estructuralmente desigual, pues entonces el problema de la economía ya no es la eficiencia o la maximización, ya es otro. ¿Por qué? Porque está rotando hacia otras relaciones sociales de producción. Y en ese momento en el momento en que ya no explica, es cuando empiezas a estar en la crisis. Y ahí es donde estamos, porque pues, ¿cómo le hacemos, no? Ahora, decía el compañero Keynes, que es bueno que lo señalemos. Recuerden que la economía neoclásica, en realidad, la que vivimos, a ver si me alcanza a hacer este comentario. Sí, cómo no. Fíjense, porque es una historia larga, pero la voy a sintetizar. Les voy a ahorrar como 3 semestres de historia. Por eso me van a mandar a la tarde ya, mano. Si no, se queda en la tarde, pero se pone muy denso. Haber estado muy de este lado y acá en la grabación ni me ha de ver ni nada. Saluden a la cámara. Mírenlos, atentos siempre, mírenlos. Los padres de la economía, así, escena 1. Los padres de la economía, Adam Smith, David Ricardo, William Petty, son de la escuela que está centrada en la visión de Inglaterra. Así, entre a finales del 18 y ya todo el 18. Bueno, inicios del 18, nada más porque van a empezar a venir crisis y entonces ahí hubo bronca. ¿Quiénes son ellos? La economía política clásica. ¿Qué estaba haciendo Inglaterra en ese momento? Pues estaba industrializándose aceleradamente y estaba pudiendo dominar de una mejor manera colonias. Una en particular, ¿cuál? La India. ¿De acuerdo? Entonces, la experiencia, o sea, todavía hay estos elementos, como decías de Adam Smith, de la moral, ¿no? Es decir, la cuestión ética en la economía todavía estaba ahí en ese momento. O David Ricardo genuinamente hacía una búsqueda científica con el método deductivo, ¿no? Es decir, había cosas interesantes. Por eso son los fundamentos de nuestra ciencia, porque se la estaban tomando muy en serio. Pero luego vino Marx, compañeras y compañeros. Y pues Marx llegó así, pero como ahorita, ¿no? Que llegara así alguien a patear la puerta así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estaba diciendo, no, pues que la economía política clásica está concibiendo que el capitalismo no es un modo de producción histórico, sino que es nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, que así estaba previsto, ¿no? Por las leyes de la naturaleza, justificando, ¿no? La explotación como algo natural, la pobreza como algo natural. Y pues dijo Marx, no, mira, es que son leyes históricas y aquí lo que está pasando es, y los 3 tomos del Capital, ¿no?
¿Por qué? Porque explican particularmente que el sistema capitalista para su funcionamiento intrínseco, por supuesto que tiene que generar desigualdad porque le está robando el trabajo colectivo a toda la población. Entonces, pues por eso, entonces imagínense, ¿no? ¿Y cómo lo fundamentó? Pues eso ya lo hemos estado trabajando, ¿no? La teoría del valor. Descubrió, así como Einstein, descubrió nuevas leyes científicas y como también lo hizo Darwin, pero que también como lo hicieron en la química, como lo hicieron, o sea, es un momento de evolución, pues, ¿no? De pum, de estallamiento, pues, ¿no? Es decir, la que había entrado, la economía política clásica había entrado en crisis y ahora el marxismo en la crisis es el que salió a explicar toda la complejidad de la realidad. Y a tal grado de que como tuvo que enunciar la teoría del valor, así, del valor trabajo, entonces siempre hubo una reacción. Es decir, viene el contraataque, compañeras y compañeros. Las potencias nuevas industriales dicen, pues ¿cómo voy a seguir aceptando que aquí Carlitos nos venga a decir que somos unos explotadores? Entonces, es donde necesita, el modo de producción, cuando decimos necesita, es que la clase dirigente, la clase burguesa, necesita la justificación racional de su acto de violencia económica. Entonces, tienen que, la estrategia que tomaron fue la siguiente. Pues, ¿quién nos molesta? Marx, pues tirémosle no a él, porque lo intentaron hacer, ¿no? No lo lograron. Es decir, la guerra sucia, ¿no? De hacerlo pasar como el líder de una banda de extorsionadores, ¿no? Que lo platicamos aquí, ¿no? Se los platiqué. Y entonces viene una reacción de una economía que explique lo que está pasando, pero que quite la lucha de clases del lado. O sea, que lo vea por el lado no de la producción, sino que lo vea nada más por el lado del mercado. Entonces, el mercado, pues ya va a ser, hay un libro de Bauer, que es el primero que intenta, desde esta visión de resistencia de la clase burguesa, decir o señalar errores lógicos en el capital, para decir, no, es que está equivocado, sus conclusiones son equivocadas, porque no hizo bien, ¿no? El trabajo, no existe la teoría del valor trabajo. La única que existe es la teoría del valor subjetiva. Ese es el punto con ellos, ¿no? Es decir, se van a convertir esta economía neoclásica en los frailes, ¿no?, de la teoría subjetiva del valor. ¿Cuál es? La de la utilidad, que ustedes conocen muy bien, compañeras y compañeros. ¿Qué pasa si estoy en el desierto y tengo sed? ¿No? Sí se saben esa figura, ¿no? El primer vaso de agua me da mucha utilidad. El segundo, un poquito menos. El tercero, menos. Entonces, ¿qué tenemos? Rendimientos decrecientes, ¿no? Dices, wow, qué mega fenómeno me estás mostrando, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Y además todavía se avientan el rollo. Bueno, estas no las podemos medir porque hay una subjetividad intrínseca. Solamente las podemos ordenar. Entonces dices, ¿qué onda, no? Con la economía neoclásica, oye, la explotación, los problemas geopolíticos, optimización, ¿no? Y si hay problemas es porque no son racionales, ¿no? Entonces empieza a entrar, pues, la economía neoclásica se empieza a nutrir de una corriente política de ese momento que es la escuela austriaca. Que la escuela austriaca van a ser los primeros después de la guerra que se empezaron a preocupar porque dijeron, híjole, pues es que no solamente tenemos crisis, sino que pues ya vivimos una guerra mundial. Entonces había mucho agüite, si me permiten decirlo así coloquialmente, con el capitalismo, o sea, con el libre mercado. Así como diciendo, híjole, pues que no está tan chido, ¿no? Pues llegamos a una guerra por esto, ¿no? Y ya estamos en el siglo XX, ya viene toda esa potencia, es decir, cómo retomar aquel paraíso perdido, ¿no?, de la economía de competencia perfecta, pero paraíso perdido. Entonces empieza a ser toda una ideología de combate y propaganda para que se viera la importancia del mercado como esencial. Esa es la visión del mercado y que se van a dedicar, que entonces todos los gobiernos dejen de estar interviniendo en la economía, porque también les molestó que uno de los suyos incluso, de sus propios alumnos de esa escuela neoclásica, de Marshall, ¿no?, Menger, ¿no?,
Gibbons, que de repente cuando sale la guerra, imagínense la crisis, compañeros y compañeros, ¿no? O sea, ¿cómo explico la guerra? No puedo, ¿no? Y entonces de ahí sale uno que dice, no, pues sí tenemos que entrarle al tema, ¿no? Y ese es John Maynard Keynes. Es decir, sí dice, no, sí, el Estado tiene que intervenir, ¿cuál? Pues imagínate, estamos en guerra, ¿no? Y es esa vibra. Pero a Keynes apenas se abandona el problema de la guerra, lo van a modificar, lo van a rebajar, ¿no? Lo van a diluir, ¿no? Porque el pensamiento que terminó dominando, el que ahorita por eso es dominante, es la economía neoclásica. ¿Por qué digo que lo tiene que diluir? Porque uno de los principios de la economía neoclásica es que la intervención del Estado tiene que estar en su mínimo. Pero eso no es así nada más en abstracto. Lo que en realidad significa es que la posibilidad de acción de los oligopolios debe de ser máximo. Es decir, el otro lado de la moneda, ¿no? Se puso denso, pero sí me siguen. Sé que es un poquito complicado porque es mucha información, pero ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que vayamos un poco más despacio? ¿O vamos siguiendo bien el curso de las cosas? Vamos bien, ¿no? Entonces, esta ciencia normal empieza a entrar en una crisis. Y Thomas Kuhn nos va a decir ahí en el texto, híjole, pero aquí la bronca es de que a pesar de eso, no vas a superar el paradigma hasta que ofrezcas una alternativa. ¿Sí me explicó? O sea, los datos son suficientes para que no volviéramos a abrir un libro de economía neoclásica en la vida, ¿no? Otra vez hay guerra en Europa, hay un genocidio en Gaza, hay una guerra en Ucrania, hay la posibilidad de guerra, y bueno, ya de facto guerra comercial con China. Acaba de salir ahí un reportaje que dice, es que luego dicen que la bronca es ir con los chinos. No, la bronca es de que lidiar con las sanciones que los gringos ponen por hacer negocio con los chinos. Entonces, pues ¿cuál libre mercado? Entonces, si no hay libre mercado de facto y estás interviniendo permanentemente, uno de los principios de la economía neoclásica, pues entonces ya no funcionan, porque no estás ni buscando ventajas comparativas en el mundo, ni estás dejando el libre mercado, sino que estás haciendo una selectividad. Las sanciones, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a la isla, ¿no? Pues la isla dicen, ve qué pobres, pues no manches, están resistiendo porque tienen el bloqueo del país hegemónico. Es como si ustedes, imagínense, que en su vida profesional le digan, no, pues ya tienes un buen trabajo, lo que decíamos en la otra clase, ¿no? Ganas 100,000 pesos y no tuviste que dejar la carrera, ¿no? Pero, pues, resulta que hay una instancia que te dice, oye, pues es que, ¿sabes qué? Pues resulta que tu educación, pues no fue gratuita, te vamos a cobrar por tus cursos de la UNAM, ¿no? La privatizamos y nos debes, para no vernos tan exagerados, 1.2 millones de pesos. Y los tienes que pagar en 5 años. ¡Tras! ¿No? Entonces dices, ok. Y luego vas llegando a tu casa siempre y el de las caguamas te dice, oye, pues mira, yo quiero que tú estés seguro, yo quiero que llegues a tu casa, pero pues yo también quiero para mis cheves, ¿no? Entonces te hace cobro de piso ahí y pues te dice, pues cada pasón por aquí son 50 varitos, ¿no? Y luego, pues la clásica, ¿no? De la hacienda pública, pues eso no te la puedes quitar, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Y luego de repente ya llega el de Electra, ¿no? Pues a cobrar los abonos que se te pasó un día, sí, a lo mejor fue hasta mi culpa, pero pues los intereses compuestos así son, muy acelerados, ¿no? Entonces cuando menos te das cuenta ya tienes una deuda que ya sobrepasa 4 o 5 veces lo que compraste, ¿no? Entonces, pero fíjate toda esa problemática. Y de repente además se meten a tu cuenta y de todo lo que cae, pues te dan un bajón ahí también, ¿no? O sea, si te llegan a caer, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Cada depósito de 5,000 que tú recibes en tu cuenta de quién sabe dónde, nosotros ya intervenimos tu cuenta y nos quedamos con 3,000. ¿Cómo va a estar tu economía? No, y además pues agüitado porque dices, no puede ser, ¿no? Entonces imagínense la revolución con esas condiciones e hicieron una vacuna.
wow, dices, oh my God, o sea, la fuerza productiva la estás usando en otro sentido, ¿no? Y a pesar de todo ese golpeteo. Pero bueno, todos esos fenómenos ya no los ve la economía neoclásica, es la ciencia normal que nos ha acompañado hasta este momento. Y viene el asunto del periodo de crisis. El problema, compañeras y compañeros, es que nos dice Thomas Kuhn, el problema es que la nueva ciencia o el nuevo paradigma se tiene que construir. Es decir, tenemos que ponernos a estudiar y tenemos que ponernos también a ver cómo lo vamos a transmitir para constituir el nuevo paradigma que empiece a permitir ver todos los nuevos fenómenos, es decir, las nuevas fuerzas sociales que han surgido. Lo voy a decir de otra manera, compañeros y compañeros. Este sí más sensible, más en corto, que ya lo he querido transmitir, pero todavía yo como que todavía estoy ahí, pues, barajeándolo, ¿no? Es decir, ya recibí una llamada de Elon Musk, ¿no? Ya está hablando de nuestras empresas, está atacando la estructura oligopólica del mercado. No crean, ¿eh? En los 80 sí te perseguían por esas cosas. Algunos dicen que todavía voy, pero pues es un riesgo que pienso tomar, ¿no? Ay, se puso denso. Pero bueno, les decía, acá en corto. Es decir, Thomas Kuhn, bueno, lo voy a decir así primero. Acto. ¿Por qué pusimos esta lectura, compañeros y compañeros? Porque esa es nuestra condición actual. A Marx, ¿por qué pudo avanzar tanto? Marx avanzó tanto porque le tocó, como lo hemos dicho, una situación de crisis sistemática. ¿Recuerdan que les dije que lo dijimos? Y en las crisis no es así como que, una crisis, todo está en fuego, en llamas, ¿no? No, aquí sí lo tenemos que ver bajo la visión de la filosofía oriental. Vamos a respirar. Saquen todo. Respiren. Aguanten. Suelten. La visión de la filosofía oriental es que la crisis es una oportunidad de transformación. Eso significa. Siempre surge, de hecho por eso dice Thomas Kuhn, es una estructura, es una ciclicidad, ¿no? Entonces a esta crisis, este momento que le toca a Marx es porque ve todo así en el momento en que se está construyendo. Y ese momento, compañeras y compañeros, hubo uno, pero fue muy difícil agarrarlo, aún así hubo mucha producción, pues me refiero a la Guerra Mundial, especialmente la Segunda. Y el tercero, compañeras y compañeros, es aquí y ahorita. Me atrevería a decir incluso que su suceso de inicio fue la pandemia. O sea, estamos entrando en un periodo de crisis generalizada y por lo tanto, Thomas Kuhn nos diría, están entrando en un periodo donde pueden construir un nuevo paradigma. Nos vemos la próxima clase. Y ya no me muevo, ¿no? Y luego ya se hace una estatua de mí así, ¿no? Wow, estuvo bueno, ¿no? Gracias, muchas gracias a todos.